40 años de silencio, 12 tumbas frías, 50 gritos que nadie escuchó. El depredador perfecto no deja huellas, deja ADN. ¿Y si tu propia sangre fuera la llave de tu celda? Un primo lejano, un árbol genealógico convertido en soga. El secreto más oscuro de California está a punto de estallar. No busques bajo la cama, él ya está dentro. Y la ciencia acaba de abrir la puerta. Son las 3 de la mañana, el silencio en el estudio es absoluto. Solo me acompaña la luz roja del micrófono y tú al otro lado del receptor. Baja el volumen de la radio. No querrás que nadie más escuche esto. Hablemos de fantasmas, pero no de los que atraviesan paredes. Hablemos de los que caminan entre nosotros. California, años 70. Los suburbios eran el sueño americano. Jardines perfectos, puertas sin llave. Niños jugando en la calle hasta el anochecer. Pero en la oscuridad, algo se movía. Un hombre saltaba las vallas, observaba por las ventanas, entraba en los dormitorios, ataba a los maridos, violaba a las mujeres, mataba sin dejar rastro. Era una sombra, el asesino del Golden State. La policía tenía su ADN, una mancha en una sábana, un rastro biológico frío. Durante 40 años, ese código fue un callejón sin salida. Los detectives envejecieron, se jubilaron, algunos murieron con la frustración grabada en el pecho. Las cajas de pruebas se llenaron de polvo en los sótanos. El asesino se había esfumado. Parecía que el tiempo le había regalado la libertad. Pero el tiempo es traicionero. Llegamos a la era moderna, laboratorios blancos, luces fluorescentes, ordenadores que procesan millones de datos en segundos. Ya no buscaban una coincidencia directa en los archivos criminales. El asesino no estaba allí. Nunca lo arrestaron, entonces usaron la genealogía genética. Subieron su ADN a una base de datos pública, GEDmatch, un lugar donde la gente busca a sus antepasados. Personas normales, gente que solo quería saber si tenía sangre irlandesa o italiana. Sin saberlo, sus propios familiares le estaban tendiendo una trampa. La ciencia empezó a dibujar un árbol de familia inmenso. Ramas que se extendían por todo el país, primos lejanos, tíos segundos. Los investigadores rastrearon cada hoja de ese árbol. Retrocedieron hasta el siglo XIX. Luego bajaron de nuevo hacia el presente. Buscaban a un hombre con la edad adecuada. Un hombre que hubiera vivido en los lugares de los crímenes. El círculo se cerraba lentamente, muy lentamente. De repente, un nombre: Joseph James DeAngelo, un anciano de 72 años, un abuelo, un ex policía. Vivía en un barrio tranquilo de Sacramento. Su césped estaba perfectamente cortado. Sus vecinos decían que era un hombre gruñón, pero inofensivo. La ironía es un cuchillo afilado. El monstruo que aterrorizó a un estado entero estaba allí, envejeciendo al sol, comprando en el supermercado, cenando en familia. Los agentes vigilaron su casa, esperaron, necesitaban una prueba final. Él tiró algo a la basura, un resto de comida, un pañuelo usado, no importa el qué. Lo recogieron, lo llevaron al laboratorio y el código coincidió. 40 años después. El fantasma tenía carne y hueso. El ADN es un testigo que no sabe mentir. No importa cuánto tiempo pase. La ciencia lo encontró en el pasado de sus propios primos. Su propia sangre lo traicionó. Ahora imagina que alguien en tu familia decide hacerse una prueba de ADN. Por curiosidad, por diversión. Imagina qué secretos podrían estar escondidos en tus propias células. ¿Qué sombras del pasado están esperando a que alguien pulse una tecla? El pasado nunca muere, solo espera a que la tecnología lo alcance. Sigue escuchando, la noche es larga. ¿Y el ADN? No olvida. La calle Canyon Oak Drive,
en Citrus Heights, se sumergió en un silencio antinatural la tarde en que las patrullas rodearon el número 8511. Los vecinos, asomados tras las cortinas, no veían a un criminal de guerra ni a un monstruo de leyenda. Veían a Joe, el hombre que a veces maldecía en voz alta mientras arreglaba su jardín, el jubilado que horneaba pasteles y los compartía con desgana. Pero dentro de las paredes de aquella casa, el aire era distinto. Había un olor a rancio, a secretos guardados en cajas que nunca debieron abrirse. Los investigadores, con guantes de látex y rostros de piedra, caminaban por los pasillos que el asesino había transitado durante décadas. Cada paso sobre el parqué era un eco de los gritos que él mismo había silenciado en los años 70 y 80. Mientras tanto, en una sala de interrogatorios privada, el ambiente era gélido. Joseph James DeAngelo estaba sentado encorvado, con la piel colgando de sus huesos como una prenda que ya no le servía. Sus ojos, antes llenos de una furia depredadora, ahora parecían dos pozos vacíos. No era el miedo a la cárcel lo que lo consumía, sino la incomprensión. ¿Cómo lo habían encontrado? Él había sido cuidadoso, había limpiado las escenas, había estudiado las leyes, había sido uno de ellos, un oficial de la ley que conocía los límites de la ciencia de su tiempo. Lo que Joseph no entendía era que el mundo había cambiado mientras él envejecía frente al televisor. La red que lo había atrapado no estaba hecha de acero ni de esposas, sino de una invisible cadena de aminoácidos. En los laboratorios, los genealogistas forenses seguían tirando del hilo. No se detuvieron tras el arresto. Querían entender la magnitud del horror. Descubrieron que, para llegar a él, habían tenido que navegar por un mar de antepasados comunes que se remontaban a tatarabuelos que vivieron en el siglo XIX. Aquellos pioneros, enterrados hacía mucho tiempo en cementerios olvidados, llevaban en sus huesos la misma firma biológica que el violador de California. El proceso fue una cirugía de precisión sobre el árbol genealógico. Identificaron a 5 ramas familiares distintas. Descartaron a las mujeres. Descartaron a los hombres que eran demasiado jóvenes o demasiado viejos. Descartaron a los que tenían coartadas biológicas imposibles. Al final, el embudo de la lógica solo dejó pasar un nombre. Pero la historia no es solo sobre un hombre capturado. Es sobre el rastro que dejó en el alma de un estado entero. En los sótanos de las comisarías, los detectives que ahora tenían el cabello blanco empezaron a abrir otros archivos. Casos sin resolver de 1976. Ataques brutales en Sacramento que habían quedado en el olvido. La sombra del Golden State era más larga de lo que nadie se atrevía a admitir. Y mientras la noticia corría como la pólvora por los telediarios, en miles de hogares americanos, la gente empezó a mirar sus propios kits de ADN, esos pequeños tubos de ensayo que habían enviado por correo con una sonrisa. De repente, la curiosidad por saber si descendían de vikingos o de reyes se transformó en un escalofrío. ¿Y si tu hermano no es quien dice ser? ¿Y si ese abuelo tierno que te cuenta cuentos antes de dormir dejó una marca indeleble en una sábana hace 30 años? La ciencia había convertido a cada ciudadano en un informante involuntario. La privacidad había muerto en el altar de la justicia, y en la oscuridad de las celdas, otros monstruos, aquellos que aún no tenían nombre, empezaron a sentir que el suelo bajo sus pies se convertía en arena movediza. Porque ahora sabían que no importaba cuánto corrieran ni cuántas veces se lavaran las manos, su propia sangre los estaba observando. El caso de DeAngelo era solo la primera ficha de un dominó macabro que empezaba a caer. En una oficina polvorienta, un detective joven sostenía una fotografía de una víctima de 1982. Miró la pantalla de su ordenador, donde un algoritmo procesaba miles de nombres vinculados a una mancha de sangre seca. «¿Te tengo?», susurró el detective, aunque todavía no había ningún nombre en la pantalla. El pasado estaba empezando a gritar,
y el eco apenas estaba comenzando a escucharse en los rincones más oscuros de la historia criminal. Las sombras ya no tenían dónde esconderse, porque la luz ahora venía desde dentro de sus propias venas. El cursor parpadeaba con una regularidad monótona, como el latido de un corazón artificial en la penumbra de la oficina. El detective Miller no había parpadeado en casi 2 minutos. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño y el brillo de la pantalla, estaban fijos en el porcentaje de coincidencia que ascendía con una lentitud agónica. 68%, 72%. Cada unidad que sumaba el algoritmo era una palada de tierra removida de una tumba, olvidada en 1982, afuera. La ciudad de Ventura dormía bajo una capa de niebla salina, pero dentro de los servidores de la base de datos genealógica, millones de perfiles invisibles se entrelazaban en una danza de hélices y puentes de hidrógeno. No eran solo datos, eran fantasmas que señalaban con dedos largos y transparentes hacia una dirección concreta. A 3.000 kilómetros de allí, en un suburbio arbolado de Ohio, un hombre llamado Elías se levantó de su sillón a las 3 de la mañana. Elías tenía 74 años y una reputación impecable como diácono de su parroquia local. Sus manos, que ahora temblaban levemente mientras sostenían una taza de té, habían sido las mismas que décadas atrás se cerraron con una fuerza inhumana alrededor del cuello de una joven que solo quería llegar a casa. Elías miró hacia el pasillo. Al final, en la habitación de invitados, su nieta dormía plácidamente. Ella había sido quien, entusiasmada por la moda de la genealogía recreativa, le había regalado aquel kit de ADN por su último cumpleaños. Para que sepas de dónde vienes, abuelo, le había dicho con un beso en la mejilla. Él había escupido en el tubo de ensayo con una sonrisa indulgente, pensando que sus secretos estaban tan enterrados como el cuerpo que dejó en aquel descampado de California. No comprendió entonces que su saliva era, en realidad, una confesión firmada. Elías caminó hacia el espejo del baño y encendió la luz fluorescente. El zumbido del tubo de luz le pareció el grito de una sirena policial. Se miró las pupilas y, por primera vez en 36 años, sintió que su cuerpo no le pertenecía. Su propia carne se había convertido en un testigo de la fiscalía. Cada una de sus células era un soplón esperando el momento oportuno para hablar. Mientras tanto, en la oficina del detective Miller, el ordenador emitió un pitido seco. El porcentaje se había detenido en el 99.9%. Una lista de nombres apareció en la pantalla, ramificándose como las raíces de un árbol podrido. El algoritmo no solo había encontrado al culpable, había rastreado a sus primos segundos en Nebraska, a una tía abuela en Florida y a un sobrino que acababa de subir sus datos para buscar una cura para su intolerancia al gluten. «Te encontré, maldito», susurró Miller, pero su voz no contenía triunfo, sino un cansancio profundo y un rastro de náusea. El nombre que brillaba en la pantalla no era el de un monstruo con garras, sino el de un ciudadano ejemplar, un vecino que saludaba por las mañanas y que pagaba sus impuestos a tiempo. La normalidad del nombre era lo más aterrador de todo. Miller tomó su chaqueta y las llaves del coche patrulla. Sabía que esta era solo una de las miles de puertas que estaban a punto de ser derribadas. En los archivos de evidencias de todo el país, las cajas de cartón que contenían ropa vieja y sopos amarillentos y manchas de sangre seca estaban empezando a vibrar con una energía nueva. El pasado ya no era algo que hubiera sucedido y terminado, era una presencia biológica latente, esperando el reactivo adecuado para despertar. En su casa de Ohio, Elías escuchó un sonido que no provenía de la calle, sino de su propio pecho. Un latido errático, una arritmia provocada por el pánico puro. Se preguntó si tendría tiempo de ir al garaje, si la cuerda todavía estaría donde la había guardado hace 20 años. Pero entonces comprendió la magnitud de su derrota. Incluso si moría,
su rastro seguiría allí. Su ADN continuaría viviendo en su nieta, en sus hijos, en cada rama de su linaje, gritando su crimen a través de las generaciones. La red se estaba cerrando, y los nudos no estaban hechos de cuerda, sino de la misma sustancia que nos hace humanos. La justicia, fría y microscópica, estaba llamando a la puerta. Miller arrancó el motor y las luces azules y rojas destellaron contra el cristal de la oficina, donde la pantalla seguía mostrando el mapa de una familia que, sin saberlo, acababa de entregar a su propio lobo. El motor del coche patrulla emitía un ronroneo constante, un sonido que para Miller siempre había sido sinónimo de orden, pero que esa noche sonaba como el tic-tac de una bomba de relojería. Mientras conducía por las calles arboladas de aquel suburbio, observó las ventanas iluminadas de las casas. Detrás de cada cortina de encaje y cada jardín bien podado, latía la misma verdad biológica, miles de secuencias genéticas entrelazadas, secretos familiares guardados bajo llave en el núcleo de cada célula. El detective sintió una punzada de vértigo al comprender que la privacidad había muerto en un laboratorio de Silicon Valley. Ya no hacían falta confesiones bajo la luz de un flexo. El destino de un hombre podía decidirse por la curiosidad de una sobrina lejana que quería saber si sus ancestros eran vikingos o celtas. En el garaje, Elías acarició la soga. La fibra de cáñamo estaba áspera y fría, conservando el polvo de 2 décadas de olvido. Sus dedos, que alguna vez fueron firmes y letales, temblaban ahora con una fragilidad patética. No era el miedo a la prisión lo que lo asfixiaba, sino la traición de su propia sangre. Recordó el momento en que su nieta le entregó el kit, el envoltorio de plástico brillante, el bastoncillo de algodón que parecía tan inofensivo. Al frotarlo contra el interior de su mejilla, Elías no solo había entregado su código genético, había entregado su alma a un tribunal invisible, que no entendía de perdones ni de prescripciones. Sintió un picor insoportable bajo la piel, como si los miles de millones de hélices de ADN en su interior estuvieran girando hacia atrás, desandando el camino de sus crímenes. Cada gota de sudor que caía sobre el suelo de cemento era una prueba. Cada cabello que perdía por el estrés era un mensajero de su condena. Se imaginó a sí mismo como un mapa transparente, donde cada rincón oscuro donde había acechado, cada centímetro de aquel descampado en California, estaba ahora resaltado con un color fluorescente e imposible de ignorar. Miller detuvo el vehículo a 2 manzanas de la dirección indicada. No encendió la sirena. Bajó del coche y el aire gélido de Ohio le llenó los pulmones. Caminó por la acera, sintiendo el peso del arma en su cinturón, pero sobre todo el peso de la carpeta que descansaba en su asiento. 54 páginas de coincidencias genéticas, árboles genealógicos y perfiles biológicos que señalaban a Elías con la precisión de un bisturí. El detective se preguntó cuántos otros ciudadanos ejemplares estarían en ese preciso instante mirando sus propias manos con horror, dándose cuenta de que la ciencia había convertido su herencia en una trampa. Dentro de la casa, Elías subió el primer peldaño de la escalera de mano. El crujido de la madera resonó en el silencio absoluto de la vivienda. De repente, el televisor del salón, que se había quedado encendido con el volumen al mínimo, emitió un destello azulado que se filtró por la rendija de la puerta del garaje. Elías se detuvo. En su mente la imagen de su nieta se superpuso a la de la mujer que había dejado bajo la tierra seca hace tantos años. No eran tan distintas al final. Ambas compartían el mismo diseño, la misma arquitectura molecular que ahora lo reclamaba para la justicia. Clara susurró, y el nombre de su nieta le supo a ceniza. Ella era su continuación, su alegría, y ahora su verdugo más eficiente. Elías se preguntó si ella también sentiría el peso de la culpa cuando los periódicos publicaran su rostro. Si ella buscaría en sus propios rasgos, en el color de sus ojos o en la forma de su barbilla, el rastro del monstruo que la había acunado.
El horror no terminaba en él, se ramificaba, infectando el futuro con la misma eficacia con la que el pasado lo había alcanzado. Miller llegó al porche de la casa número 112. El jardín estaba decorado con figuras de gnomos y macetas de geranios marchitos por el frío. Era la imagen misma de la paz doméstica. El detective extendió la mano hacia el timbre, pero se detuvo un segundo antes de tocar. A través del cristal de la puerta, pudo ver el pasillo vacío. Un silencio denso, casi sólido, emanaba del interior. Miller supo entonces que no estaba allí para detener a un hombre, sino para exhumar a un fantasma que se había escondido demasiado tiempo en la carne de un abuelo cariñoso. Elías cerró los ojos y ajustó el nudo alrededor de su cuello. El contacto de la cuerda le recordó a otra cosa, a la cadena de ADN que lo ataba irrevocablemente a Miller, a la policía y a cada una de sus víctimas. No había escapatoria posible cuando el enemigo estaba escrito en el alfabeto de la vida misma. Justo cuando el timbre de la puerta principal rasgó el aire con un sonido agudo y persistente, Elías sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de existir, no por la gravedad, sino por el colapso total de su propia historia. El timbre volvió a sonar, 3 veces cortas y una larga, un código de impaciencia que rebotó en las paredes de la entrada. Miller no esperó más. Al girar el pomo descubrió que la cerradura no estaba echada. La puerta cedió con un gemido aceitoso, invitándolo a pasar a un recibidor que olía a cera para muebles y a algo más, un rastro sutil y metálico que el detective reconoció de inmediato, el olor del miedo hecho sudor. «¿Señor Elías?» La voz de Miller sonó extraña, amortiguada por las alfombras pesadas que cubrían el pasillo. No hubo respuesta. El único sonido provenía del salón, donde el televisor seguía proyectando sombras erráticas sobre las paredes. Miller avanzó con el arma en la mano, aunque sus instintos le decían que el peligro ya no era externo. En las paredes, las fotografías enmarcadas contaban la historia de una vida cuidadosamente construida. Elías en una feria de pueblo, Elías sosteniendo a Clara cuando era apenas un bebé, Elías podando los geranios que ahora morían en el porche. En todas ellas, el hombre sonreía con una calidez que resultaba obscena a la luz de las 54 páginas que Miller llevaba en el coche. Aquella sonrisa era el camuflaje perfecto de un depredador que había aprendido a imitar la humanidad hasta el último detalle. Mientras tanto, en la penumbra del acceso al garaje, el tiempo se había dilatado para Elías. Al dar el paso al vacío, el mundo no se apagó de inmediato. El crujido de la viga del techo fue un trueno en sus oídos. Sintió la tracción violenta en las vértebras cervicales, pero su mente, espoleada por la adrenalina del final, se negó a soltar la conciencia. En la oscuridad de sus párpados cerrados, vio las cadenas de ADN de las que tanto hablaba el informe policial transformarse en serpientes de luz que se enroscaban en su garganta. No era la cuerda lo que lo asfixiaba, sino la herencia. La sangre de sus víctimas, que ahora sabía que corría diluida en las venas de su propia nieta, parecía reclamar su lugar, pesando más que el plomo. Miller llegó al umbral de la cocina y vio la puerta del garaje entornada. Un hilo de luz azulada del televisor alcanzaba a iluminar los pies de Elías, que se agitaban con una rítmica y espantosa debilidad a unos 20 centímetros del suelo. «Mierda», exclamó el detective, guardando el arma y corriendo hacia la figura que colgaba. Miller agarró el cuerpo por la cintura, tratando de elevarlo para aliviar la presión del nudo. El peso de Elías era sorprendente. No era el peso de un anciano, sino el de un fardo lleno de secretos y piedras. Mientras luchaba por mantener al hombre en el aire, Miller buscó desesperadamente con la mirada algo con lo que cortar la soga. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Elías. El anciano todavía estaba vivo. Sus pupilas, dilatadas hasta lo imposible, no reflejaban súplica ni arrepentimiento.
Había algo más profundo allí, una chispa de malignidad que la proximidad de la muerte no lograba extinguir. Elías abrió la boca, intentando articular una palabra, pero solo un borboteo sanguinolento escapó de sus labios. Con un esfuerzo sobrehumano, el hombre levantó una mano temblorosa y señaló hacia el fondo del garaje, hacia un rincón oscuro donde las sombras parecían tener una densidad distinta, una textura casi orgánica. Miller, ignorando el escalofrío que le recorrió la espina dorsal, no soltó al suicida, pero su mirada siguió la dirección del dedo de Elías. Allí, debajo de una lona vieja y cubierta de polvo, algo se movió. No fue un movimiento animal, sino un sutil desplazamiento, como si el aire mismo se hubiera espesado. El detective sintió que el aire gélido de Ohio, que antes le había parecido refrescante, ahora se volvía irrespirable, cargado con el hedor de la tierra removida y la putrefacción antigua. «¿Qué hay ahí, Elías?», preguntó Miller en un susurro, mientras sus brazos empezaban a flaquear bajo el peso del hombre. Elías emitió un último estertor, una risa ahogada que se convirtió en un silencio absoluto. Su cuerpo se relajó de golpe, volviéndose una masa inerte en los brazos del detective. Pero la mano del anciano no cayó de inmediato, quedó suspendida un segundo más, señalando aquel rincón oscuro, como si la voluntad del monstruo sobreviviera a la parada de su corazón. En ese instante, el timbre de la casa volvió a sonar, pero esta vez no era el timbre de la puerta principal. El sonido venía del interfono del garaje, una unidad antigua que Elías utilizaba para comunicarse con el interior de la vivienda. Una voz infantil, distorsionada por la estática y el paso de los años, surgió del pequeño altavoz metálico de la pared. «Abuelo, ¿puedo pasar ya? Hace frío aquí abajo». Miller sintió que la sangre se le congelaba. Clara estaba a salvo en su casa, a 2000 kilómetros de distancia. El detective soltó el cadáver de Elías, que impactó contra el suelo con un sonido sordo, y retrocedió un paso, con la mano buscando instintivamente la culata de su pistola. Sus ojos no se apartaron de la lona en el rincón, que comenzó a deslizarse lentamente, revelando la entrada de un sótano que no figuraba en los planos de la propiedad. No somos más que susurros en la eternidad. Suscríbete para que tu eco resuene con nosotros. Memento Mori.